Aló, ya. Muy buenos días. Voy a poner aquí. No me traigan agua, gracias. Muy amables. ¿Cómo están todos en esta mañana? ¿Bien, bien? ¿Qué tal si usted dice tiempo de la milla extra? A ver, pero bien fuerte a la voz de tres. 1, 2, 3. Tiempo de la milla extra. ¿Cuántos desean lo mejor de Dios para sus vidas? A ver. Uy, ¿tan poquitos? ¿Cuántos desean lo mejor de Dios para sus vidas? Levanten la mano. Yo creo que todos deseamos para nuestras vidas lo mejor de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Qué tal si usted se coloca en pie en esta mañana? Y diga conmigo, fuera toda distracción. Vamos a orar, vas a cerrar tus ojos, vas a inclinar tu rostro. Quiero que ya atrás hagamos silencio, que ya todos nos ubiquemos en las sillas, que estemos muy atentos, de manera tal que podamos estar presentes en alma, espíritu y cuerpo. Padre, en esta mañana, Señor, oramos, Padre Santo, disponiendo nuestro corazón, Señor, disponiendo nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y aún incluso nuestro cuerpo para recibir tu palabra, Señor. Ayúdame a entender, Dios mío, que el púlpito no es un lugar para el silencio cómodo, Señor, o para hablar lo que la gente quiere escuchar, Señor, sino para hablar con la verdad de tu palabra, Señor, la cual nos exhorta, la cual nos redarguye, la cual nos instruye, Señor, para que llevemos una vida en obediencia, Señor, y que tu palabra traiga conciencia. Dile en voz alta, Señor, que tu palabra traiga conciencia a mi vida como discípulo de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que abran, se pueden sentar ya, sus Biblias en el capítulo 5 del libro de Mateo. Mateo, capítulo 5, versículo 41. Amén. ¿Qué dice? ¿Todos lo alcanzan a ver? Ok, vamos a leerlo a la voz de tres. 1, 2, 3. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, repita esa última parte. Ve con él. Dos luces. ¿Qué pudieron ver en esta escena? Como una orden estaba establecida, era una ley, ¿cierto? La ley que decía que solamente podían cargar durante ¿cuánto? 1,5 kilómetros, que es una milla, el morral o el equipo de los soldados romanos. Algo que era humillante, ¿cierto? En alguno de los discípulos dice, pero esto es muy humillante. Lo decía sobre todo el que había sido guerrillero en esa época. Pero Pedro, ¿qué dice? Las ironías de sus enseñanzas, ¿cierto? Simplemente obedezcamos. Y así pasa con nuestras vidas muchas veces. A veces nosotros cuestionamos lo que está en la palabra de Dios. A veces tratamos de aplicar nuestra lógica a las cosas de la vida, sabiendo que la palabra de Dios es el mejor manual que existe sobre la tierra para que nosotros le demos un buen destino, un buen futuro a nuestras vidas. Ahora, Jesús en ese caso, ¿qué hizo? Jesús dio la milla extra. ¿La dieron sus discípulos al comienzo? No, ¿cierto? ¿Quién llevó y quién dio el ejemplo? Jesús. Él dio la milla extra. Él dio la milla extra no solamente en ese momento. Jesús dio la milla extra cuando se abandonó a sí mismo por ti y por mí. Se abandonó por la creación que había hecho su Padre Celestial. Y él no fue indiferente ni sigue siendo indiferente ante la necesidad que tú puedas tener. Yo tal vez no conozca tu necesidad en este día. Solo tú y Dios saben lo que tú estás viviendo. Y en el nivel en el que lo estás viviendo, si es a nivel de tu cuerpo, si es a nivel de tu espíritu, si es a nivel de tu familia, si es a nivel económico, a los que somos líderes, de pronto a nivel ministerial.
pero Dios no es indiferente y por eso se hizo hombre y sabe lo que tú y yo sentimos en medio de nuestras necesidades. ¿Saben por qué? Porque Él también las experimentó. Por eso Jesús se hizo hombre, para que tú y yo pudiésemos ver a través del ejemplo de Él cómo llevar nuestra vida aquí en la tierra. Amén. Pero para nadie es un secreto que Dios obra de maneras que a veces para nosotros como hombres son incomprensibles. Maneras en que no podemos entender, como lo vimos en este caso, ¿cierto? ¿Quién se iba a imaginar que tenía que cargar el doble de lo que se supone que estaba establecido en la ley? Y si ustedes se dan cuenta, el hecho de dar la milla extra, el hecho de haber dado más de lo que se le pedía, diga conmigo, dar más de lo que se me pide. Dígalo en voz alta, dar más de lo que se me pide. ¿Ustedes se dieron cuenta cómo fue cambiando el ambiente? Al principio, ¿cómo era el ambiente? Los soldados los empujaban, se burlaban, hicieron chistes incluso obscenos con algo muy delicado para los judíos, que es la circuncisión, ¿verdad? Intentaron ser, diría la generación actual, misógenos, porque se burlaron de una mujer diciendo de quién es propiedad de esta cosa, ¿cierto? El ambiente iba cargado, tan cargado que cuando se metieron con la mujer, Jesús como que ahí titubeó, ¿cierto? Como que, ay, Dios mío, pero se mantuvo humilde, se mantuvo noble y no cambió la decisión en su corazón, a pesar de que no lo merecían esos soldados, de dar esa milla extra. Muy bien. Entonces, esto me impacta porque detrás de toda enseñanza que hay en la palabra de Dios, siempre hay algún principio. ¿Siempre hay qué? Algún principio para que yo lo aplique en mi vida, para que mi vida no sea simplemente venir cada 8 días a la iglesia y cada vez que enfrente la tentación, entonces maldigo, entonces caigo, hago cosas indebidas que están en contra de la palabra de Dios. Y muchas veces esas enseñanzas no tienen sentido. Ellos lo discutían ahí mientras iban andando. Pero ¿cómo va a ser? El Judas emocional se le iba hasta allá y lo alcanzaba y le decía, pero maestro, ¿cómo es que le vamos a cargar a los romanos? Era una de las mayores humillaciones, tener que cargarle a los romanos. Es como si en este momento a nosotros nos tocara estar en una situación similar con la guerrilla y usted tener que cargarle todo a la guerrilla por voluntad propia, no porque lo sometan o porque lo obliguen, sino por voluntad propia. Y usted decida dar la milla extra. Y cuando tú adquieres esa actitud en tu corazón, cambia el ambiente. ¿Cómo cambió el ambiente cuando Jesús fue más allá de lo que debía ir? ¿Qué se vio ahí? Cómo los soldados ya, su gesto facial ya fue totalmente transformado. Ya dejaron de hacer bromas humillantes. Ya empezaron a decirle, bueno, venga, tranquilo, yo llevo el casco, y se lo pusieron ellos. Ya el que había pasado y había empujado a Mateo y casi lo hace caer, esta vez cuando él trastabilla, ¿qué hace? Toma el equipaje, se lo echa a él y continúan en el camino. Entonces, el objetivo de la charla de hoy es que todos entendamos que vale la pena dar la milla extra. Y más nosotros cuando somos cristianos. Dicho esto, ahora todos en la vida debemos estar ¿qué? Escalando hacia un sitio, hacia un sueño, hacia una esperanza, hacia un hogar, hacia una familia, hacia un ministerio. A algo le debes estar tú apuntando a la vida. Tú no te puedes conformar con nacer, crecer, reproducirte, le agrego yo comer, que hay algunos como pasaditos de comida, y morir, ¿cierto? Tu vida no se puede convertir en solo eso, o en disfrutar simplemente de vez en cuando ciertas ocasiones de la vida. Tú tienes que ser
consciente de que necesitas un futuro mejor, de que tú lo necesitas, tu familia lo necesita, tu barrio lo necesita, tu ciudad lo necesita, tu departamento lo necesita y tu nación lo necesita. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando no tenemos claro eso, cuando nos dejamos influenciar por las cosas que nos ofrece el mundo, que a propósito no son nada buenas hoy en día, entonces empezamos a detenernos a acampar en medio del camino. ¿Y saben qué hace eso? Eso hace que muchas veces nos dé pereza, nos quedemos acampando y no lleguemos al destino que necesitamos. Amén. Ya aquí tengo el cronómetro, gracias. ¿Listos? Entonces, ¿qué debemos hacer como cristianos? Oír constantemente la voz de Dios. En la oración yo les decía al principio, este lugar y los púlpitos no son para predicar lo que tú quieres oír. Si quieres eso, hay cantidad de iglesias que son motivacionales y jamás te van a confrontar con tu pecado. Jamás te van a decir si tú estás haciendo algo mal. Y mucha gente aquí se incomoda y probablemente usted va a decir, ay, en este momento me va a estar echando vainazos el pastor. Pero es que el púlpito es para que nosotros aquí hablemos con la verdad de la palabra. No es un lugar para el silencio cómodo, para que usted venga y escuche. No, nuestra responsabilidad como pastores es poderle dar a usted un alimento que lo lleve a usted a transformar su vida. Dígalo conmigo, transformar mi vida. O si no, ¿usted para qué viene? ¿Usted viene a traernos su dinero? ¿Usted viene aquí tal vez para agradar a la persona con la cual se casó y decir, no, me voy a evitar una pelea hoy y yo mejor me levanto y voy a la iglesia? Y si no, ¿quién se la aguanta o quién se lo aguanta? ¿Será que por eso viene usted? No, usted tiene que venir aquí porque usted tiene y ha entendido que el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, por consiguiente amas la nación en la cual tú fuiste parido. La nación en la cual tú fuiste puesto por Dios, aunque no hayas nacido acá, tú tienes que amarla. Ver que tus decisiones, ver que todo lo que tú hagas realmente esté conforme a lo que dice la palabra. Y si es necesario en tiempos como estos dar la milla extra, pues vamos a dar la milla extra. Vamos a ir más allá de lo que nos piden. Vamos a hacer algo por salvar ¿a quién? A nuestra familia, a salvarnos a nosotros mismos, pero salvar también a Colombia. Amén. Así que hoy Dios nos dice que necesita que continuemos y no nos entreguemos, que no bajemos los brazos, que no nos relajemos, que dejemos de cógela suave. No son tiempos para eso. Necesitamos en este tiempo hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos, dar la milla extra. Y saben, hay una historia en la Biblia que me encanta, de cuando uno da la milla extra, ver cómo se va convirtiendo en una bendición especial para la vida de uno. Que Dios hoy vea en cada uno de ustedes que cuando viene la turbulencia, en vez de volar más bajo, volemos más alto para evitar la turbulencia. Amén. Amén. Que cuando venga la crisis nos eyecte y no nos lleve a la depresión. Que saque lo mejor de ti, que haga que tú siempre tengas esa actitud. ¿Saben qué? Yo de esto les hablo con autoridad, porque yo siempre me esfuerzo por tratar de dar algo más de lo que a mí se me pide. A mí me pusieron ahorita una meta todos tenemos, los que sabemos y estamos involucrados en este proceso, de tener 12 personas. Yo ya llevo 20 personas y vamos para más.
Nos quedan 2 semanas, vamos para más. ¿Por qué? Porque Colombia lo necesita. Porque no es tiempo de que nosotros nos quedemos relajados viendo cómo los que aman al enemigo hacen brujería, hechicería, nos imponen ideología de género y empiezan a ir en contra de los principios de la palabra de Dios. Están estableciendo leyes para que cada día más, entonces nosotros como iglesia seamos callados, seamos anulados. En Inglaterra, hay una mujer que se paró a orar enfrente de un lugar donde hacen abortos. ¿Saben qué? Llegó la policía y le preguntó, ¿usted qué está haciendo? ¿Está orando? Y ella dijo, probablemente. La escena posterior, la cogen con esposas y se la llevan. ¿Saben qué está pasando en Nicaragua? Nicaragua, aquí nomás, quien nos quitó una parte de nuestro espacio territorial del mar. Está prohibido que tú viajes a Nicaragua con una Biblia. Si tú bajas al aeropuerto de Nicaragua con una Biblia, inmediatamente te la quitan. Prohibida la Biblia. Gracias a Dios hoy existe lo digital y ojalá no les estén restringiendo también por el internet el uso de esas aplicaciones. Entonces es tiempo de que nosotros, aunque estemos en prueba, aunque estemos en dificultades, podamos llenarnos de fe, llenarnos de paciencia, llenarnos de fuerza, esforzarnos y ser valientes para llevar un cambio a nuestra nación. Pero para que la nación cambie, ¿quién tiene que cambiar primero? ¿Quién tiene que cambiar primero? Diga yo. ¿Usted sabe cuántos dedos hay cuando usted hace así? Mire, usted está señalando a los demás, pero hay 3 dedos que están apuntando hacia sí mismo. Usted tiene que hacer un cambio, que la palabra verdaderamente lo lleve a uno a ser transformado. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros queremos resultados de parte de Dios para nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a esforzarnos y a hacer aún más de lo que se nos pida o de lo que se necesite. Es tiempo de que nosotros como hombres, como mujeres, como jóvenes, como iglesia dejemos de callar y de ser indiferentes. Ustedes saben, hace 2 años hubo una ley que estaba prohibiendo que nosotros aquí en el púlpito predicáramos, porque dijeron que estos eran lugares de terapias de conversión. Porque ahora que hay tanta confusión con esto de la identidad de género y de la ideología de género, entonces vienen personas a nosotros con esa problemática a buscarnos y nos quieren callar para que ya no podamos ayudar a una persona a que encuentre el camino correcto, a que a la luz de la palabra se pueda reconciliar con Dios, su Padre Celestial, y que logre el milagro en su vida. Y entonces nosotros callados, cruzados de brazos, escuchando las críticas de los que dicen que de aquí en el púlpito no se deben tocar esos temas, que esos temas son políticos. No, Señor, tenemos que ya despertar, abrir los ojos y ver que si nosotros no reaccionamos a tiempo, nuestra nación la vamos a perder. Y si no, que se levanten aquí los que son venezolanos y nos lo digan. ¿Por qué no están en su país? Porque nos faltó reacción a tiempo para rescatar de las manos del enemigo nuestra nación. Entonces, ¿qué decisiones vas a tomar tú en 15 días que son las votaciones? ¿Qué decisiones estás tomando en tu vida cuando vienen los tiempos de crisis? Miren, cuando yo les hablaba del ejemplo de que debemos subir cuando estamos en medio de una turbulencia, me acordaba tanto ahorita que venía de la convención en el vuelo, como era el frente frío que pasó por toda Colombia. ¡Wow! Lo único bueno de ese vuelo fue que yo me pude arrepentir hasta de lo que yo no me acordaba. Yo le decía a Dios, Señor, por favor, mi pecado oculto, sácalo, y si esta es mi hora y si este es mi día, por favor, Señor, yo lo único que quiero es partir contigo. Pero ¿saben qué? Yo estaba pensando en mí, pero traía una niña atrás con un síndrome, con un problema, una enfermedad. Y yo estaba en medio de 6 mujeres, porque usted sabe que eso ahora es aleatorio, la escogencia de la silla, a no ser que usted tenga para pagarla. Yo no tuve. Entonces ella empezó a estirar desde atrás la mano y me la ponía en el hombro. Y cuando yo le tocaba la mano, ella lograba calmarse. Cuando yo le soltaba la mano, ella se desesperaba y casi que convulsionaba. Entonces lo que hice yo fue dejarle la mano y empezar a orar por ella. Yo
¿qué actitud hubiera podido tomar en ese momento? Qué pena, estamos en un momento crítico. Usted allá con su Dios, arrégleselas como pueda, y yo aquí me encargo que yo lo que necesito es mi salvación. No, Dios me confrontó. Dios me dijo, ora por ella. Ella necesita esa oración en ese momento. Y hacerlo en ese momento es dar la milla extra. ¿Y saben qué? Esas millas extras que yo doy siempre se ven reflejadas en alguna clase de bendición para mi vida. Siempre llega alguna bendición para mi hijo, para mi esposa o para mí mismo. Amén. Y hay una historia que está en Génesis 24 del 10 al 27. Anótelo porque no lo puedo leer por cosas de tiempo. Pero en Génesis capítulo 24, desde el versículo 10 hasta el versículo 27, hay una historia que me fascina y que habla de lo que realmente es llegar a dar la milla extra. De lo que cuando yo doy la milla extra, demuestra que cuando yo doy esa milla extra, voy a recibir la mejor y la gran bendición de Padre de Dios. En ese capítulo habla de 4 personas específicamente. Habla de Abraham, todos conocen la historia de Abraham, que estaba casado con Sara y que tuvieron un hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Bueno, casi todos la conocen. Isaac, muy bien. Isaac estaba soltero. Y Abraham estaba buscando esposa para su hijo, pero no podía hacerlo en ese mismo lugar porque donde ellos estaban no habían mujeres aptas para el pueblo de Dios. Entonces Abraham toma la decisión en este capítulo de mandar a su siervo. ¿Cómo se llamaba su siervo? Dígalo conmigo, Eleazar. Él manda a su siervo y le dice, vete a determinado lugar y vas a buscar una mujer para mi hijo. Y le da la responsabilidad a ese siervo. O sea, como quien dice, Isaac, usted quédese aquí tranquilo, mi hijo, trabajando, que yo me voy a encargar de eso y yo le consigo mujer. Y Eleazar da la milla extra, porque él no simplemente obedece. Dice que Eleazar oró, dígalo conmigo, oró. Tú, antes de ir a hacer cualquier cosa que sea importante para tu vida, ¿oras? Eleazar oró y le puso una señal al Señor y le dijo, Señor, que la mujer a la que yo le pida que me dé de beber, no solamente me debe beber a mí, sino a quién. ¿Cuántos camellos llevaba? A ver si están leyendo con atención la palabra. ¿Cuántos? 10 camellos llevaba a ellos. Entonces, tuvo que hacer un viaje que aproximadamente fue de 500 millas. Calcúlelo de acuerdo a lo que acabamos de hacer ahí con el ejercicio de la milla. Y él iba cansado. Él tenía que ir a un pueblo que se llamaba Nahor. En ese pueblo se detuvo donde había un pozo de agua, pero él iba totalmente sediento. Y sus camellos también iban sedientos. Y apareció una mujer. ¿Cómo se llama esa mujer? Me impacta Rebeca en esta historia. ¿Saben por qué? Porque cuando él le dice a Rebeca, Rebeca, dame de beber, ella le dice, claro, y va y saca agua del pozo, le da el agua al siervo Eleazar, pero le dice, pero también le voy a dar de beber a tus camellos. Y darle de beber a 10 camellos no es como darle de beber al perrito o al gatico que tú tienes en la casa, que llegan y le sirven un poquito y ya. Cada camello, para poderle dar de beber, necesita 160 litros de agua para poderlo hidratar. Ponte a pensar, Rebeca era una mujer, no era un hombre. Tenía que ir a un pozo a sacar la cantidad de agua necesaria para empezar a alimentar esos camellos. Dicen los estudiosos de la palabra que ¿saben cuánto se demoró Rebeca dándole de beber a esos 10 camellos? Aproximadamente entre 3 y 4 horas demoró en sacar el agua y dársela de beber a ese siervo enviado por el hombre de Dios, que en ese momento era Abraham. Entonces, ¿yo qué veo en esto? La diligencia,
el dar la milla extra. ¿Y saben qué? Lo peor que podemos hacer nosotros en la vida exactamente es lo que nos pidan. Que a ti tu jefe te mandó, tu pastor te mandó, tu líder te mandó, tu papá te mandó, tu mamá te mandó a hacer algo y que tú hagas exactamente lo que él te dijo. ¿Está mal o no? No, no está mal. ¿Por qué? Porque tú estás obedeciendo. Pero lo que nosotros podemos, miren, trate siempre de dar la milla extra, de algo adicional. No siempre piense con la mente, pero ¿cómo voy yo ahí? ¿Pero qué me voy a ganar? ¿Qué puedo obtener? Ah, no, de malas. Yo solamente hago esto porque eso es lo que me pagan. Si me pagan de 7 a 5, de 7 a 4:50 estoy ahí porque ya me tienen que quedar 10 minuticos para prepararme, para salir a las 5 en punto. No, que cuando un empresario esté buscando a alguien que quiera contratar, diga: los cristianos son las mejores personas para contratar, son personas que dan la milla extra, que si se les delega algo no se quedan con pena, con temor, sino que piensan más allá de lo que se les manda y dan esa milla extra que los va a llevar a ser bendecidos, que los va a llevar a cambiar el ambiente como lo vimos ahí. Los soldados romanos, les apuesto a ustedes que esos soldados romanos se fueron con algo en su corazón de la enseñanza que les dio con el ejemplo Jesucristo, no con las palabras, porque Jesús casi no habló en ese momento. Jesús lo que hizo fue ser ejemplo. Pregunto yo, ¿eres tú ejemplo en todo lugar donde tú estás? Cuando nosotros hacemos más de lo que es esperado, no solamente atrapamos el corazón de nuestro jefe, sino que también atrapamos el corazón de Dios, pues Dios no bendice a gente mediocre. Y si puede, por favor, apúntelo. Dios no bendice a gente mediocre, gente que esté en la vida simplemente dando lo que se le exige, y si lo puede evitar, mucho mejor. Dios no bendice al perezoso. Dice la palabra que el alma diligente que será prosperada. El alma diligente, y ser diligente es ir más allá, es dar más de lo que se nos pide. Es que si un cliente te está comprando algo, así sea un moñito de más tú le pongas, o un servicio de más tú le des. Me pasó ahorita en los carnavales. Yo salí de mi casa porque alguien me llamó y me dijo: pastor, hay un servicio del aeropuerto y usted tiene que ir a recoger un cliente, cójalo usted. Y yo llego ahí, me cae el servicio a través de la aplicación y yo contento porque pagaban re bien. En carnavales pagan la gente increíble, wow. Pero wow es wow. O sea, me estaba pagando 127,000 pesos por un aeropuerto desde ahí, desde Villasantos. Que eso es wow, ¿o no? Y me cancela la persona mientras la estoy esperando. Yo decía: Dios mío, pero ¿por qué? Yo fue quedarme en mi casita, yo estaba descansando. Eso fue el lunes de carnaval. Y dije: yo ya me había decidido a descansar el día de hoy, solo ir a recoger esa cliente. Bueno, yo empecé en mi mente, ¿no? Como probablemente nos pasa a todos. Cuando de un momento a otro en mi espera salían servicios muy tentadores, la verdad. Pero yo me propuse a no ir, o sea, a trabajar esos días sin tener que ir hasta allá, a esos lugares. Entonces me pitó un servicio a Cartagena. ¿Sabe cuánto me pagó el servicio? O sea, me apareció en la aplicación 669,000 pesos para llevar a unas personas desde Berlinas de la 93, porque no había Berlinas, no había, ¿cuál es el otro? Marsol. No había Marsol, no había Berlinas. Yo dije: gracias Dios, valió la pena la salidita. Cojo el servicio, llego por ellos. Miren, ustedes saben que yo soy pastor, soy cristiano. Y las personas que fui a recoger era una pareja en la que una era mujer. El otro yo no supe nunca qué era. Se los puedo asegurar. Entonces, ahí en mi español inglés, ahí en mi Spanglish, tratándome de hacer entender, supe que la mujer iba de cumpleaños.
dijo, no, es que estoy cumpliendo años, yo iba para Santa Marta, pero cerraron Santa Marta porque hay unas olas muy fuertes, no sé qué. Entonces yo empecé y yo le dije, estás de cumpleaños, ¿me permites orar por ti? Y dijo, sí, claro, obviamente orar con los ojos abiertos porque yo iba manejando. Sí, entonces yo empecé, Señor, bendícela, dale un año extraordinario, lo que casi siempre oro similar aquí cuando están los de los cumpleaños. Pero la otra persona, nunca supe si era hombre, si era mujer, si era trans, si era, no sé, porque eso hay una cantidad de cosas que yo ya ni desconozco de identidades. Yo me había podido poner a la defensiva. Pero yo algo que yo he dicho siempre es, cuando Jesús tuvo a la prostituta ahí enfrente, ¿Jesús la condenó? No. Y eso hace Dios también contigo. Probablemente te has equivocado, probablemente has tomado decisiones muy fuertes con respecto a tu vida, has tocado fondos que no deberías tocar, ¿verdad? Pero Dios a ti no te va a rechazar, porque Dios a ti, aún con todos tus defectos, te sigue amando y te va a restaurar, siempre y cuando tú tengas la actitud correcta para hacerlo. Amén. Se bajaron, miren, hasta les di un abrazo, les bajé las maletas. Yo me propongo a dar algo en la milla extra siempre, yo nunca bajo la maleta. Ahí les boto el tip a los que trabajan en esto. Yo no le bajo la maleta y ya, yo bajo la maleta y yo siempre le saco la manija y se la pongo en la mano a la persona. Y eso a mí me funciona. Y ahí me funcionó bien el hecho de la oración. Cuando yo voy a ver el pago del servicio, días después, ¡prum!, me regalaron 50,000 pesos más de ofrenda, que para mí es una requete bendición. Entonces imagínense, un servicio que de por sí estaba multiplicado, porque un servicio de esos normalmente vale entre 400 y 500,000 pesos, o un poquito más, depende del carro en el que vayas, a ganarme 720,000 pesos en un momentico. Así es Dios. Dios bendice cuando tú das la milla extra, cuando tu corazón no lo hace con avaricia, lo hace con desinterés, cuando tu corazón siempre está dispuesto a servir. Rebeca no solamente le dio de beber a Eleazar y a los camellos, Rebeca se llevó a este hombre a su casa, le ofreció posada a él, le ofreció comida a él y le ofreció comida a las personas y posada también que iban con Eleazar, porque Eleazar no iba solo con los 10 camellos, los 10 camellos llevaban alguito encima. ¿Y qué recibió Rebeca? Dice que cuando Eleazar vio que se estaba cumpliendo lo que él había pedido, él se sorprendió y como que intentó dudar y la dejó seguir haciendo más cosas de las que ya había pedido. Pero dice que le puso inmediatamente un arete de oro en la nariz y le puso 2 pulseras de oro en sus muñecas. Y ahí yo comprendí algo así profundamente teológico, y es de donde viene la modita del arete en la nariz. ¿Verdad? Mire, ella pudo recibir más de lo que estaba dispuesto. Ella lo estaba haciendo por amabilidad, por hostilidad. Estaba haciendo lo que normalmente hacía un judío cuando veía a algún extranjero o a alguien que pedía ayuda. Le estaba dando el agua, como cuando usted invita a alguien a su casa, por lo menos le da un tinto o un vaso con agua si no quiere el tinto, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que entender que dar la milla extra es lo que nos va a ayudar a nosotros a obtener, a traer la bendición, aún en tiempos de crisis, aún en tiempos de soledad, aún en tiempos de enfermedad, aún en tiempos de pobreza o de escasez. El Señor nos va a dar la dirección y la bendición a cada uno de nosotros. Cuando hacemos más de lo esperado, no solamente atrapamos el corazón de nuestro jefe, sino el de Dios. Amén. Pero lastimosamente la actitud que nosotros tenemos es la de hacer lo mínimo posible para obtener la mayor ganancia posible. Y eso se llama ser siervo inútil. Siervo inútil es el que hace solo lo que se le pide, obedecer pero no escalar. O sea, no queremos pensar, somos una sociedad que no queremos ir más allá. ¿Yo por qué me tengo que esforzar en esto de lo político ahora? Si es que eso a mí no me beneficia en nada, eso va a beneficiar a la persona que está ahí. No.
Miren lo que nos sirvió tener a personas como Clara Sandoval, la pastora Clara Sandoval, y nos ayudó a detener leyes que van aprobando el aborto. ¿Cómo nos sirvió tener a Sara cuando hizo toda Sara Castellanos, la pastora Sara Castellanos, cuando hicimos todo lo de las firmas recogiendo? ¿Por qué eran? ¿Por el qué? Por la vida, pro vida. Que haya una luz en medio de las tinieblas, alumbrando para tratar de detener en algo tanta maldad que nos están imponiendo a nosotros y a nuestros hijos. Amén. Entonces, iglesia, si nosotros aplicamos esta metodología de la milla extra, vamos a tener una nación diferente. Vamos a cambiar incluso la cultura. ¿Saben por qué me duele y hablo de la cultura? Porque muchos, cuando llega el tiempo del carnaval, justifican su pecado diciendo que eso es algo cultural. Por ahí hay un video que ojalá para el otro año lo pasemos tremendo, lo subió Brainer en una de sus historias y me impactó. De cómo los demonios se mueven a través de un carnaval histórico, no es religioso, es histórico el video, impresionante. Entonces, iglesia, yo quiero que nos pongamos en pie en esta mañana. Yo quiero que oremos en este tiempo diciéndole a Dios, Dios, ¿cuántos tienen necesidad de algo aquí en sus vidas? ¿Tan poquitos? ¿Cuántos tienen necesidad de algo en su vida? Levante su mano si usted tiene una necesidad. Miren, Rebeca, estoy seguro que Rebeca tenía en su corazón el deseo de tener un esposo. Y ella, ¿qué se iba a imaginar? Que por el hecho de ir y darle de beber a una persona que le pidió el favor de que le diera agua, y fuera de eso, por haber ido la milla extra y ofrecerle a los camellos y hospedarlo en su casa, llegar a ser considerada una de las mujeres de las cuales viene la descendencia de Jesús. Ahora, si tú tienes una necesidad en este día, como te dije, no sé a qué nivel la tengas, Dios sí lo sabe. Yo solo soy un líder, un pastor, pero Dios es el que te puede bendecir a ti. Dios el que te puede dar o responder a esa necesidad que tú tienes. ¿Y cuántos quieren una respuesta de parte de Dios para sus vidas en este tiempo? Amén. Pero yo le pregunto algo a usted. ¿Qué haces tú para acercarte a la promesa que Dios te da? ¿Qué haces tú con tu vida para poder atraer esa bendición y acercarla para tu vida? ¿Será que tú sí pagas el precio? ¿El siervo de Dios simplemente obedeció o no? Oró. ¿Tú oras? ¿Tú lees la palabra? ¿O tú eres de los que dice, pero ¿por qué tanto tiempo en la iglesia? Pero es que a toda hora nos quieren ver allá metidos. Pues por no estar metido y por estar en el lugar equivocado, es que el enemigo viene, lo envuelve y lo hace caer en su concupiscencia, en su inmoralidad, en su pecado, en su lujuria, en su cantaleta o en lo que usted tenga alguna debilidad. Entre más esté usted buscando de Dios, más rápido vendrá la promesa, más rápido vendrá su bendición, más rápido verá usted su milagro en su vida. Y yo no sé si ustedes quieran verse ahí y seguir conformes, pero yo no me voy a conformar. Y yo estoy dando la milla extra porque sé que mi país lo necesita en este momento. Yo no puedo sacar ninguna disculpa, es que yo no puedo, es que yo no me inscribí, es que yo voto en otro lado. Pues si tiene que viajar a ese lado, en su conciencia quedará si usted no lo hizo y quedó una persona incorrecta en el gobierno, que no practica los principios de Dios, que entregó nuestro territorio a las guerrillas como lo vemos ahora. Ya no se puede viajar en el Valle del Cauca. No, 71% de los territorios de nuestro territorio volvió a tener presencia de las guerrillas, de los grupos armados. ¿Eso quiere usted para su país?
Y el candidato que hemos decidido apoyar necesita rodearse, porque todo rey necesita un buen copero. Todo rey necesita un buen equipo alrededor de nosotros. Usted no puede seguir viendo con indiferencia y apatía y con ideologías o pensamientos incorrectos que no lo hagan moverse por su país. Mire, yo veo como incluso gente que es de Venezuela se esfuerza al máximo por tratar de ayudar en eso. ¿Por qué? Porque ya lo vivieron, porque ya lo saben. Y yo no les estoy a ustedes hablando de algo de temor. Les estoy hablando de algo que es verídico y que es real. Que está saliendo a la luz una cantidad de cosas. Nuevamente volvieron a sacar a luz los computadores de Raúl Reyes. Y hay una cantidad de información que tiene Estados Unidos. ¿Saben por qué Estados Unidos fue allá a hacer lo que hizo de coger a Maduro? Porque tienen toda la información y la están usando a su favor para poder hacer libre a nuestras naciones. Amén. Así que yo le invito a que usted cierre sus ojos en esta tarde, en esta mañana, y que usted le diga rápidamente al Señor: Señor, hoy dispongo mi vida, Señor, para vivir, Dios mío, la cultura, la sociedad, hacer parte de la sociedad de la milla extra, Señor. Hazme poner en práctica lo que dice tu palabra en Lucas 11:28, Señor. Cuando tú, Señor Jesús, dijiste: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, Padre Celestial. Tal vez llevamos mucho tiempo, Señor, dándote la espalda, Dios mío, en nuestra humana opinión, en nuestras propias sabidurías, Señor. No hemos tenido en cuenta tu presencia, tu palabra en las decisiones, aun que sean seculares, Padre Celestial. Ahí debes estar tú. Tú tuviste a un José, Dios mío, que fue apresado, Dios, y que luego llegó a ser el más importante en un reino después del que era el rey Faraón, Señor, y pudo influir y bendecir a su gente, Dios, porque hizo lo que está estipulado en tu palabra, Señor. Y hoy te pedimos perdón, Padre Celestial. Hoy te pedimos perdón, Padre Celestial, porque llevamos muchos años recayendo en lo mismo, Padre, teniendo que caer y volver a empezar por no dar la milla extra, por no estar en el lugar correcto para darla, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, pues cuántas oportunidades no hemos perdido en la vida por no tener esa cultura, Dios mío, de la milla extra y poner en nuestra vida la cultura del menor esfuerzo posible, Señor. Te pedimos perdón, Dios mío, porque nos hemos rendido ante la primera prueba, porque hemos retrocedido ante la primera tentación, Señor. Porque cuando ha llegado una prueba, no hemos sido capaces incluso de abrir nuestros ojos espirituales, Dios, para sacar esos secretos íntimos, Dios, que necesitan ser curados, esas heridas del pasado, Señor, que no me han dejado avanzar, que me mantienen estancado, que me mantienen esclavo del pecado, Señor. ¿Qué tal si tú levantas tus manos en esta mañana y tú le dices: Dios mío, que esa parte oscura que hay en mi vida, Dios mío, pueda ser puesta hoy a los pies de la cruz de Jesús, Señor? A los pies de Cristo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sabemos que ser cristiano es difícil, Señor. Ser cristiano y seguidor de Jesús en un mundo como el de hoy es difícil, Señor. Si alguien nos dice que debemos seguir a Jesús es fácil, es mentira, está equivocado, Señor. Pero si alguien nos dice que seguir a Jesús vale la pena en lo absoluto, es correcto, Señor, porque seguirte a ti, Señor Jesús, es la mejor decisión que un hombre, que una mujer y que un joven pueden tener y tomar en su vida, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios, a siempre dar la milla extra para ti primeramente, Dios, a quien debemos amarte por sobre todas las cosas.
y luego a los demás, Señor, empezando por nuestra cónyuge, nuestros hijos, nuestro hogar, los que viven con nosotros, luego nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros compatriotas, Padre Celestial, que aunque tengan su entendimiento entenebrecido, Señor, nosotros podamos ser lo suficientemente multiplicados para cubrir el error en el que están cayendo. Y me gustaría que levantes tu mano derecha y le digas al Señor Jesús: Señor, dile hoy a Dios: Señor, me comprometo. Dile en voz alta, que el enemigo te escuche: Señor, me comprometo a ser un cristiano que pone en práctica continuamente el hecho de dar la milla extra. Padre, bendice a todos estos que están aquí presentes, Señor, hombres, mujeres, jóvenes, servidores, Dios mío, a todas sus familias, sus empresas, sus negocios, Señor. Abre las ventanas de los cielos para que el milagro que necesitan, Señor, se haga una realidad, Dios mío, a causa de su buena actitud de dar la milla extra, de renunciar a todo aquello, Señor, que no les deja estar conectados y en comunión contigo, Señor. Que, como decía hace 8 días la pastora, nos volvamos adictos a tu presencia, adictos a tu palabra, adictos a ti, Señor, en cada momento de nuestras vidas, Señor. Que el día que tú nos llames a tu presencia, Señor, sepamos que dejamos una buena huella en esta vida y no solo problemas. Bendice nuestras próximas generaciones, Señor, y que tu iglesia pueda tomar sabias decisiones en estos días, se involucre en el trabajo que necesitamos hacer, Señor, para que Colombia pueda ser redimida del poder del enemigo y ser trasladada de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Y esto solo se logra, Señor, si nosotros como iglesia nos comprometemos con esto, Señor, nos involucramos, dejamos de callar, Dios mío, y trabajamos para que el ambiente cambie, Señor, dando más de lo que deberíamos dar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. ¿Y qué tal si usted le da un fuerte aplauso a Dios en esta